comenzar ahora, por favor, un poquito de silencio y concentración porque están condensadas dos clases en una. Tenemos que avanzar un poco rápido. Vamos a tratar de hablar ahora, de aclarar un poco los conceptos que tenemos sobre lisosomas, muerte celular, que tiene que ver con lisosomas, por eso está la palabra lisosomas y muerte celular, y la otra parte respecto al tráfico de moléculas al interior de las células que se hacen vesículas, por eso se llama tráfico vesicular. Este tráfico vesicular tiene que ver con membranas, con estructuras membranosas al interior de la célula. Y las estructuras membranosas al interior de la célula que mueven moléculas son retículos, endoplásmico rugoso y endoplásmico liso y el aparato de Golgi. Así que por eso estas organelas membranosas intracelulares tienen que ver con tráfico y están en el. De eso vamos a hablar ahora. Comencemos con la primera parte. Lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son organelas citoplasmáticas membranosas, pero limitadas por una sola membrana. La mitocondria, acuérdense, tiene dos membranas. Esta tiene una sola membrana. Fueron descubiertas por Christian Deluc, y están presentes en todas las células eucarióticas, células superiores, como van a encontrar en bacterias y lisosomas, células eucariotas. Son bolsas que contienen enzimas, son las armas de la célula. Son estas armas que son, ni siquiera armas, le podría decir, tendría que decirle, son el armamento, el arsenal, porque tienen un montón de armas, todas sus enzimas. Están embolsadas, una bolsita llena de un montón de enzimas. Entre 50 a 60 enzimas hidrolíticas diferentes tiene cada lisosoma. Por supuesto, muchas copias de cada uno. O sea, alrededor de todo hay miles, 4.000, 5.000 o más copias de cada enzima. Pero más o menos hay entre 50 a 60 diferentes. Hidrolíticas porque rompen con agua, hacen hidrólisis, rompen con agua un montón de moléculas. Por ejemplo, rompen proteínas, proteasas, llamamos a estas, son hidrolasas de proteínas. Rompen lípidos, lipasas. Lipasas son hidrolasas de lípidos. Nucleasas son hidrolasas de ácidos nucleicos. Todas estas son hidrolasas, enzimas hidrolíticas. 50 a 60 diferentes. Son los degradadores de residuos o desechos de la célula. Por eso decimos es el arsenal, es lo que va a destruir todo lo que significa basura o elemento patógeno dentro de la célula. Su función catabólica es complementada por organelas asociadas al lisosoma. Se llaman estas L-ROS. L-ROS, organelas asociadas al lisosoma. Ahí van a estar el fagosoma, la vacuola parasitófora, todas estas organelas que se fusionan y se pegan al lisosoma para que el lisosoma cumpla este rol de basurero. Los lisosomas tienen una matriz ácida, o sea, el interior del lisosoma es ácido, tiene un pH ácido. Acuérdense que el citosol tiene un pH neutro, es entre 6,4, 7,2 el pH del citosol. En cambio, en los lisosomas el pH es aproximadamente 4,8. Esto para darle la mejor constitución estructural a sus hidrolasas, a sus proteínas que trabajan en pHs ácidos. O sea, ya de hecho solo el contenido del lisosoma ya es agreste a cualquier material vivo. El pH es ácido. Dos clases de proteínas son esenciales para su funcionamiento. Para que el lisosoma funcione como una organela integral necesitamos dos tipos de proteínas.
Las proteínas que están disueltas en la matriz, adentro de las que acabo de hablar, 50 a 60 enzimas hidrolíticas y hidrolasas lisosomales, y proteínas integrales de membrana lisosomal, LMPS, proteínas integrales de membrana. Entonces tenemos en la membrana, el interior, la matriz, aquí están las enzimas, nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, fosfolipasas, todas estas son hidrolasas. Este es un paquete de proteínas. Y el otro paquete importante están en membrana, proteínas de membrana, proteínas integrales de membrana. Las enzimas hidrolíticas son elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso, y modificadas en el aparato de Golgi. O sea, se sintetizan en el retículo rugoso, se modifican en el Golgi, se los glicosila, se les da forma, estructura a estas enzimas, y después se engloban en estas estructuras membranosas que le llamamos lisosoma. Así llegan al lisosoma, así se forma el lisosoma. De 50 a 60 enzimas hidrolíticas, y que degradan material que proviene de endocitosis, fagocitosis y autofagia. Endocitosis, todo lo que la célula engloba, partículas grandes que engloben de fuera. Fagocitosis, partículas que traga, que fagocita, que traga. Es diferente endocitosis de fagocitosis. La endocitosis se puede hacer de material inerte, material muerto, particulado, pequeño. La fagocitosis es de material vivo, o sea, se come bacterias, se come organismos enteros, se come la célula, ¿no? Y es grande. Y la autofagia es lo que traga este lisosoma, pero que es parte de la célula, o sea, está al interior de la célula. Si una mitocondria no funciona bien, entonces la célula se la va a tragar a ella misma, a su misma mitocondria. ¿Ok? A eso se le llama autofagia. Vamos a regresar sobre estos conceptos en un ratito. Y producto de esta autofagia, lógicamente, lo va a destrozar a la mitocondria. Estos pedazos de mitocondria destrozados, o los pedazos de la bacteria que entró fagocitada, o los pedazos de las partículas que entraron endocitadas, son fusionadas con lisosomas y son degradadas por estos lisosomas, por estas enzimas hidrolíticas. Participan los lisosomas entonces en la degradación, en el volumen, en el procesamiento de proteínas y en el procesamiento de antígenos. Degradación en el volumen, si es que la célula está muy grande, tiene que destruir parte de la célula. Autofagia. Procesamiento de proteínas, cosas que endocita, cosas que autofagocita o cosas que fagocita. Porque incluso las proteínas de su propia mitocondria que ya no funcionan y que son autofagocitadas, son recicladas, o sea, la destrozan, lo convierten en aminoácidos para reusarla. Y el procesamiento de antígenos, cuando se traga un virus o una bacteria, lo destroza y cada pedazo que queda es un antígeno. Este antígeno es procesado, procesamiento de antígenos. Estos lisosomas tienen, además de las enzimas hidrolíticas que participan en esas actividades que acabamos de mencionar, tienen sus proteínas integrales de membrana lisosomal, LMPS, el otro tipo de proteínas que reconocimos como importantes en los lisosomas. Son aproximadamente 25 en los lisosomas de mamíferos y son proteínas que están en la membrana. Esta es la membrana del lisosoma y acá hay proteínas. La membrana del lisosoma y ahí están las proteínas. Estas proteínas de membrana cumplen diversas funciones. Por ejemplo, son las responsables del pH del lisosoma. Acidifican el lumen lisosomal. Estas son las proteínas que van a mantener el pH en 4.8 más o menos dentro del lisosoma. Importan proteínas desde el citosol, canales, poros ahí que meten proteínas del lisosoma hacia adentro.
participan en la fusión de membranas. Vamos a ver que uno de los eventos trascendentales en el trabajo del lisosoma es que el lisosoma se fusione con el endosoma o con el fagosoma, que es la vesícula que ha comido o que ha tragado la célula. Para poder destruirlo, tiene que descargarle el contenido de sus lisosoma, las enzimas, descargarle en la bolsa que ha comido. Y para descargarle en la bolsa, entonces tiene que fusionar sus membranas. Fusión de membranas. Si no hay fusión de membranas, no puede descargarle, porque tiene que entablar una comunicación con la estructura membranosa. Participa en el transporte de productos de degradación al citoplasma. Una vez que degradaron productos de estos lisosomas, no los van a guardar, sino que tienen que sacarlos. Por ejemplo, si traga una proteína, la proteína la rompen aminoácidos, estos aminoácidos probablemente pasen a formar parte de nuevas proteínas, entonces tienen que sacarlo del lisosoma otra vez al citosol para que se fabriquen las nuevas proteínas. Por eso es que transporta productos de lisosoma hacia el citosol. Hay varias de estas, ¿no? Miren, son como alrededor de 25 de estas proteínas integrales de membrana. Pero las más abundantes e importantes son proteínas de membrana asociada al lisosoma 1, se llama LAMP1, proteína de membrana asociada al lisosoma 1, LAMP1. LAMP2, la proteína de membrana asociada al lisosoma 2, LAMP2. Proteína integral de membrana lisosomal, LIMP2, proteína integral. Una cosa es LAMP y otra es LIMP. LIMP es integral porque está metida dentro de toda la membrana. LAMP no es integral porque está pegada a la membrana del lisosoma, pero no la atraviesa. Esa es la LAMP. Transpanina CD63 es otra. 25 de estas que cumplen roles diferentes en el citosol, en la membrana del lisosoma. Ok. Decíamos que este lisosoma trabaja en funciones como, por ejemplo, endocitosis, fagocitosis o autofagia. Endocitosis. ¿Qué cosa es la endocitosis? Es la formación de vesículas en la membrana plasmática, formación de vesículas en la membrana plasmática, acá está la célula. En la membrana plasmática se forman estas vesículas por invaginación de la membrana. Y al invaginar se forma una bolsa que va a contener material de fuera. Claro, si embolsa así, va a embolsar algo de fuera. Embolsa algo de fuera. Vesículas endocíticas se llaman estas vesículas. Cuando se forma la vesícula tragando algo de fuera, le llamamos vesícula endocítica. Estas vesículas formadas se fusionan frecuentemente con los lisosomas. No siempre, pero la mayoría de los casos, por eso digo frecuentemente, se fusionan con los lisosomas. Este es el modelo entonces que se propone. Una célula, acá se invagina la membrana, traga parte de partículas que están afuera, se cierra, por fusión de membrana se cierra y se forma una vesícula. Esta se llama vesícula endocítica. Cuando por endocitosis entra, se forma una vesícula endocítica. Esta vesícula frecuentemente se fusiona con lisosomas. Aquí hay un lisosoma que está lleno de enzimas hidrolíticas. Mientras no se haya fusionado con una vesícula, ya sea endocítica o fagocítica o autofagocítica, se llama lisosoma primario, cuando no se fusiona. Y el momento que se fusiona con cualquier otra estructura membranosa dentro, deja de ser lisosoma primario para llamarse lisosoma secundario. Lisosoma secundario. Se fusiona con la vesícula endocítica y este lisosoma secundario, cuando está fusionado, toma el nombre de fagosoma o endosoma. Endosoma. ¿Ok? Este va a trabajar
con todas las enzimas líticas que le descargue el lisosoma, va a destrozar todas las moléculas y la membrana de la vesícula puede reciclarse. Esto se ha comprobado y ahora que esto se recicla, acá todavía está con incógnita, pero esto se recicla. Se cierra y el pedazo de membrana regresa a la membrana. Esto es importante porque este reciclamiento de la membrana es lo que permite que la membrana siga siendo como fue originalmente. Porque si estamos imaginando que se van a formar un montón de estas vesículas endocíticas, entonces la célula estaría perdiendo pedazos de membrana. Y para no perder membrana se reciclan estos pedazos de membrana otra vez. Ok, ese es entonces el modelo de endocitosis y cómo trabaja este sistema, reciclando membrana y destruyendo lo que hay adentro. Pero hay un tipo especial de endocitosis, es la endocitosis que nos defiende. Generalmente, cuando hay algún agente infeccioso, entonces la célula lo va a tragar. En ese caso llamamos fagocitosis. La endocitosis funciona para partículas inertes y chiquitas, se imagina, y va hacia el interior. La fagocitosis funciona para organismos grandes y es un proceso más complicado porque hay una identificación del agente de afuera. La endocitosis es un englobamiento. Ese englobamiento implica que muchas veces la célula no sabe qué cosa está tragando, porque son una bolsa y lo que entra en la bolsa se lo mete. En cambio, en la fagocitosis hay un reconocimiento. O sea, primero hay receptores que se pegan y comienza a tragarlo. Por eso es que puede tragar cosas grandes, bacterias completas. ¿Para qué cosa las células hacen fagocitosis? ¿Para qué tragan estas bacterias, estos organismos, estas estructuras bien grandes? Esencialmente para dos cosas, para dos funciones. Para defensa y para alimentación. Defensa y alimentación. Defensa porque necesita defenderse como célula y como organismo. Entonces es un mecanismo para defender al organismo. Y alimentación porque degrada todo esto que traga durante la fagocitosis y los productos de la degradación los usa para nutrirse. Traga proteínas, carbohidratos, lípidos, etc., los destroza y se nutre de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, una microscopía electrónica de cómo un leucocito, que debe ser una célula blanca fagocítica, debe ser un macrófago o una célula dendrita de macrófago, forma ser un macrófago, se está tragando a una levadura. Ve cómo lo engloba y muchas veces, en algunas veces, la célula tragada puede ser incluso más grande que la célula, que el leucocito, que el macrófago, que la célula fagocítica. ¿Por qué? Porque emite pseudópodos en su membrana y esos pseudópodos son capaces de abrazarlo completamente, en 3 dimensiones. Lo abraza completamente y se lo traga. Adentro, ojo, una cosa importante es que cuando se forma esta vacuola fagocítica, ya no es endocítica, sino fagocítica, esta vacuola fagocítica no pertenece a la célula, porque el contenido que hay en esa vacuola fagocítica es extraño, es la levadura en este caso, y de repente un poco de líquido de lo que había acá. Entonces es un material importado de fuera, pero sigue siendo parte extraña a la célula. Ahí se van a fusionar los lisosomas, descargar todas las enzimas líticas y comer. El mecanismo de la fagocitosis propuesto es entonces un mecanismo llamado de cierre o cremallera. ¿Cuál es un cierre? Un cierre o una cremallera, ese es el mecanismo propuesto. Implica que se formen pseudópodos, se formen pseudópodos. La formación esta de pseudópodos va a implicar, cosa que van a ver después, va a implicar
citoesqueleto. El citoesqueleto va a deformar la membrana y lo va a englobar. Dime. El mecanismo de fagocitosis es un mecanismo de cierre, decíamos, propuesto. El mecanismo de cierre o cremallera, por eso se le llama así, cierre o cremallera, porque funciona exactamente como un cierre de una roca. Y consiste en la formación de pseudópodos. La membrana, la célula en su membrana se va deformando, emitiendo protuberancias o proyecciones de membrana. Eso se llama pseudópodos. Alrededor de la sustancia conectada o contactada. Esta es la sustancia contactada y se cierra. Se cierra hasta llegar a juntar la punta de los pseudópodos. En el momento en que la punta de los pseudópodos se junta, sucede un fenómeno bien importante en biología que se llama fusión de membranas. Fusión de membranas. Total, esta punta del pseudópodo acá tiene bicapa fosfolipídica y esta punta de acá tiene bicapa fosfolipídica y ambas tienen proteínas. Las proteínas se identifican y al identificarse por polaridad, por ejemplo, se juntan y las bicapas lipídicas se cierran. Eso se llama fusión de membranas. Cuando se juntan y sucede la fusión de membranas, se forma la vacuola fagocítica. Vacuola fagocítica, esta de acá. Esta vacuola fagocítica originalmente es conocida como vacuola parasitófora. Desde un punto de vista infeccioso, parásito es cualquier agente que agrede a un organismo. Así que un virus es un parásito, una bacteria es un parásito, un protozoario es un parásito. Parásito significa vivir a expensas de, ¿okay? No solamente el concepto que se tiene microbiológico de clasificar a los microorganismos en hongos, levaduras, virus, bacterias y parásitos. No, todos estos también son parásitos. ¿Por qué? Porque viven a expensas de. Entonces, se cierra y una vez que queda cerrada la vesícula fagocítica, toma el nombre de vesícula parasitófora, porque lo que tiene adentro es un parásito, sea lo que sea, es un parásito. Y a esta vacuola parasitófora se le van a unir los lisosomas. Aquí tenemos, lisosomas. Serán lisosomas primarios, porque no se han unido todavía a ninguna estructura interior. Cuando se fusionan acá forman el fagolisosoma. El fagolisosoma. El fagolisosoma solo se forma y es efectivo cuando la vacuola parasitófora recibe la descarga del contenido de los lisosomas secundarios. Porque vamos a ver que hay mecanismos de evasión de estos parásitos en los cuales algunos no dejan que se descargue. Eso significa que el mecanismo que usa ese parásito es permitir la formación de la vacuola parasitófora, pero nunca del fagolisosoma. O sea, dice, englóbame, pero no me digieras. ¿Ok? Entonces no deja la formación del fagolisosoma. El mecanismo de la fagocitosis dijimos que era un mecanismo de cierre o cremallera. Mecanismo de cierre o cremallera. ¿Qué implica ese mecanismo de cierre? Implica que primero hay un reconocimiento, lo que significa que la superficie del macrófago, la superficie de la célula que va a tragar, debe tener receptores. Por eso esa es la diferencia entre endosoma y fagosoma, entre endocitosis y fagocitosis. En la endocitosis no requiero de receptores, simplemente englobo. En la fagocitosis necesito de receptores. La fagocitosis, entenderán, es un mecanismo importantísimo en la defensa de nuestro organismo. Eso se llama respuesta inmunológica. En inmunología va a ser clave. Tienen que conocer bien este mecanismo porque lo van a regresar a tocar en inmunología. Esto implica entonces que haya un receptor. Un receptor. Estos receptores pueden ser inespecíficos y no son muy funcionales y son pocos. Por ejemplo,
receptores de manosa, de lectinas, y pueden coger cualquier bacteria. Estos no son muy buenos, no son muy funcionales. Los que sí son muy eficientes son los receptores FC. Receptores FC. No les interesa la clase de ellos. Receptores FC. ¿Qué es FC? FC son los anticuerpos. Los anticuerpos tienen una forma de una Y. Esta Y tiene dos bracitos que se llaman FAB, fracción antigen binding. Ese es AB, FAB. Esos bracitos son los encargados de pegarse específicamente a la bacteria, al virus o a lo que reconozca el anticuerpo. Y luego tienen un brazo hacia abajo que se llama FC. FC viene de fracción cristalizable, porque al cortarlo precipita, fracción cristalizable. Resulta que todas nuestras células fagocíticas tienen receptores de FC, o sea, receptores que reconocen este pedacito de los anticuerpos. Entonces es muy importante cuando tenemos una infección que nuestros linfocitos fabriquen un montón de anticuerpos contra el bicho que nos ha entrado, porque ese bicho entonces va a recibir a los anticuerpos por el FAB y se va a cubrir completamente de anticuerpos. Estos anticuerpos que se pegan por el FAB quedan las colitas FC expuestas, o sea, lo forramos al patógeno, lo forramos con anticuerpos y le dejamos como espinitas todos los FC. Y como en mis fagocitos tengo receptores para FC, va a ser muy fácil tragarlo, porque si no hace eso va a ser difícil que se lo trague porque no tiene receptores de ese bicho. ¿Ok? Este proceso por el cual a un patógeno se lo forra de anticuerpos para que sea fácil de tragarlo, se llama opsonización. La opsonización es un proceso clave en la respuesta inmune para protegerlo. Es el recubrimiento del patógeno con anticuerpos para que sea opsonización, para que pueda ser visto fácilmente por los fagosomas. ¿Ok? Una vez que se reconoció por algún receptor un primero o unos cuantos pocas moléculas de superficie, entonces otras moléculas del costado comienzan a pegarse, una a otra, y eso hace que se vaya deformando la membrana, ¿ves? Se va deformando la membrana. Todos esos pedacitos de membrana que se van a ir pegando alrededor del patógeno forman el pseudópodo, forman los pseudópodos. Y es como si fuera un cierre en 3 dimensiones. Lo estamos embolsando y cerrando el cierre al parásito, ¿no? al agente agresor. Se cierra hasta que se completa, y cuando se unen las dos puntas de los pseudópodos, se cierra las dos puntas de las membranas mediante fusión de membranas. Al cerrarse por fusión de membranas queda una vesícula. Esta vesícula es una vacuola parasitómica, que si se le une a esta vesícula, si se le une lisosomas, se convierte en un fagosoma, un fagolisosoma finalmente, y puede ser degradado. Ese es el mecanismo de cierre. Y funciona, pues eso es lo que se ve. Cuando vemos a un macrófago donde se le ha puesto bacterias, se observan en microscopía electrónica estas imágenes. Este es parte del cuerpo del neutrófilo. El neutrófilo es un buen fagocito, y acá tenemos dos bacterias. Miren cómo ya primero hubo el primer contacto por acá, ha comenzado a formar los pseudópodos y lo está cerrando. Acá hay un pseudópodo, acá hay otro pseudópodo. Después esto se va a sellar acá y se lo tragó a la bacteria. Y acá lo tenemos en un estadio posterior, igual en microscopía electrónica. ¿Ven? La bacteria ya está acá, bacteria acá, aquí hay otra bacteria. ¿Ven? Se lo ha cerrado completamente, ya lo englobó. Esta de acá es la vacuola. Aquí hay una vacuola, acá hay otra vacuola, una vacuola parasitófona. Varios eventos, 8 eventos se
pueden reconocer durante la fagocitosis. Y para que la fagocitosis sea efectiva necesitamos que estos 8 elementos sucedan, porque si uno falla, no me sirve, se deja el proceso inconcluso y no funciona esta fagocitosis completa. ¿Cuál es el primer evento? Quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Cómo sabe? La quimiotaxis lo entendemos así. ¿Cómo sabe el fagocito que hay una bacteria ahí? Y para ahí tiene que dirigirse, pegar y comenzar a hacer pseudópodes. Por quimoquinas, no citoquinas. Citoquinas va a ser después. Citoquina es la molécula que fabrica la célula en respuesta a. Acá todavía no hay respuesta a. Es la primera molécula. Esa se llama quimoquina. Por eso se llama quimiotaxis. ¿Qué moléculas son las que detectan? Resulta que el fagocito es parte de nuestro organismo y nuestro organismo tiene su metabolismo. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones que hace mi organismo, mis células de mi organismo. Y producto de esas reacciones van botando sustancias, productos. Muchas de esas son basura. ¿Ok? Y nosotros sabemos cómo procesar nuestra basura. Cada parte de mi organismo sabe cómo procesarla. Pero si entra una bacteria o cualquier otro patógeno, el metabolismo de este patógeno tiene su basura. Y esa basura no es la misma mía. Las sustancias que son diferentes de su metabolismo al metabolismo nuestro resultan ser quimoquinas. Entonces, si mis células comienzan a detectar, comienzan a oler cosas, esto no es mío, esta basura no es mía, yo no huelo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está detectando quimoquinas. Quimoquinas. En espionaje, la policía trabaja con eso, ¿no? A Abimael Guzmán lo chaparon por la basura. Comenzaron a detectar y después vieron de que siempre había una basura un poco rara en ese basurero de esa esquina. Y era, aquí que era porque él sufría psoriasis, entonces estaba botando algodones y esas cosas con un producto de la psoriasis y lo que se curaba. Entonces, así es como lo fundean. Entonces, y después sabían de que este tipo de que Abimael Guzmán sufría de psoriasis. Dicen, ¿cómo está el psoriasis? Tiene el producto de psoriasis, Después se encontraron un tubito de un medicamento contra psoriasis. Después un blister vacío de pastillas contra psoriasis, ¿no? Que está por acá. Y y bueno, entonces nuestro sistema. Las células comienzan a ver la basura rara. Esas son las quimoquinas. El contacto de esas quimoquinas con el fagocito hacen que el fagocito reaccione persiguiendo esas quimoquinas, ¿no? Persiguiendo esas quimoquinas hasta que encuentra al productor de esas sustancias. El momento que lo encuentra es el primer receptor que lo reconoce. Ese momento se llama adherencia. La segunda etapa, ya lo pegó. Adherencia. Una vez que lo pegó, activa un montón de moléculas en él para que comience a cerrarse la cremallera. Comienza a cerrarse la cremallera. Eso implica activación de membrana. La activación de membrana implica migración de moléculas de receptores FC, por ejemplo, a la zona donde ha habido la unión. Migran ahí para poder cerrarlo. Activación de membrana. Y la progresión de los pseudópodos englobando al patógeno se llama iniciación de la fagocitosis. Cuarta etapa, iniciación de la fagocitosis. La quinta etapa es la formación del fagosoma. La formación del fagosoma implica la fusión de membranas de los pseudópodos. Ya lo abrazó, fusión de membrana. Luego viene la fusión. La fusión implica fusión de membranas, pero ahora de los lisosomas, con la vacuola parasitófona. Las membranas de los lisosomas se fusionan con el fagosoma. Séptima, muerte y digestión. Lo destroza. Les descarga todas las enzimas hidrolíticas y comienza a destrozarlo. Lo destroza. Y después,
7. Muerte y digestión. Muerte y digestión. La muerte y digestión, repito, es porque las enzimas hidrolíticas de los lisosomas son descargados sobre el fagosoma y lógicamente rompen todas las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, etc. Y luego la última etapa, liberación y degradación de productos. Esto también es indispensable porque no puede englobar la basura y quedarse con la basura. Tiene que botarla, porque si no se estaría llenando. Hay algunas de estas basuras, producto de la acción lisosomal, que no pueden eliminarse. Algo de esto no puede eliminarse. Y generalmente, conforme avanza la edad, se van acumulando estos restos de basura y comienzan a aparecer, por eso en los ancianos, pecas, manchas. Eso es una acumulación de esta basura que no es eliminable. Entonces la célula comienza a acumular. Eventos durante la fagocitosis. Dijimos que durante esta fagocitosis sucedía varias de esas cosas, algunas que pueden ser seguidas microscópicamente. Por supuesto, por ejemplo, la quimiotaxis, no puedo seguirla microscópicamente porque es una molécula no la puedo ver en un microscopio. Yo veo estructuras, pero no moléculas. Pero sí puedo la adhesión, el englobamiento, eso sí se puede seguir microscópicamente. Entonces aquí vemos algunos eventos de la fagocitosis, por ejemplo, adhesión, cierre, la formación del fagolisosoma, fusión de membranas. ¿Ve? Adhesión. Ya salieron las quimioquinas, ya hubieron los primeros contactos. Esta es una levadura enquistada y ya lo reconoció. Entonces comienza a adherirse. Luego viene el cierre. ¿Ve? ¿Cómo ha proyectado los pseudópodos? Hay proyectados los pseudópodos y acá ya están fusionando membranas para el cierre. Fusiona membranas y forma las vacuolas. Han tragado otros dos antes ya, forman las vacuolas parasitóforas. Formación del fagolisosoma. Acá se le van acercando los lisosomas. Miren lisosomas. Aquí hay lisosomas. Estas bolitas de acá son lisosomas que se están acercando, están migrando estos lisosomas hacia la vacuola parasitófora. Y si ampliamos esta visión, esta parte de acá la ampliamos mucho más, vamos a ver la fusión de membranas. Acá está, ¿ven? Esta es parte de la levadura, esta es la membrana, y miren acá este lisosoma. ¿Sí? Cómo ha fusionado su membrana y está descargando su contenido, el contenido de enzimas. Igual este de acá, ¿ven? Aquí hay otro, incluso deformado, pero ya fusionó, ¿ven? Membranas acá y acá. Y todo el contenido va hacia el interior, para destrozar al agresor. Entonces, fusión de membranas es el último proceso para la formación del fagolisosoma. En los fagolisosomas hay un montón de moléculas que tienen funciones de degradación, esencialmente, que son reacciones. Y las podemos dividir en dos tipos: las reacciones dependientes de oxígeno, la mayoría, y las reacciones independientes de oxígeno. Las más grandes, las más fuertes, las reacciones más fuertes son dependientes de oxígeno. Acá tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, glucosa con nafosfato activa la vía de pentosas, oxidación de nafosfato reducido, formación de peróxidos, formación de radicales libres, etc. El peróxido es bien tóxico, bien nocivo, ¿no? El lisosoma hace esta reacción mediante su peróxido dismutasa para fabricar peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es el arma del lisosoma. Entonces lo va a atacar con peróxido, lo va a atacar con radicales en el momento que ingrese, que se forme el fagolisosoma. Las enzimas destruyen el contenido del fagolisosoma, porque son hidrolíticas, entonces van a atacar a todas las sustancias, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Se fusiona, entra la partícula que ha sido agredida, ha sido fagocitada, se descarga el contenido, las enzimas, el contenido lisosomal, y estos lo destrozan. Destrozan el contenido del fagolisosoma. A pesar de que este parece ser un mecanismo bien efectivo, sin embargo, algunos microorganismos tienen mecanismos de defensa.
pueden evadir. Y a esto se les llama mecanismos de evasión. Existen mecanismos de evasión. Hay varios. Los más comunes descritos son estos tres, los más comunes. Por ejemplo, uno de ellos es la inhibición de la fusión del lisosoma. O sea, se deja tragar, pero una vez que está tragado no permite, no se sabe por qué, cuál es el mecanismo, pero no permite que se fusione el lisosoma. Por ejemplo, ¿quién emplea este mecanismo? Tuberculosis, micobacteria, lepra, micobacterium leprae y micobacterium tuberculoso, son de esta manera. Entonces, se dejan tragar por el macrófago, forman la vacuola parasitófora, pero nunca se forma fagolisosoma. O sea, previenen la fusión del lisosoma. Y si previene la fusión, el lisosoma no descarga enzimas. Por eso pueden sobrevivir estos académicos. O por ejemplo, resistirse a la digestión. Hay algunos microorganismos que ya saben que no pueden escapar a esto y que una vez que el fagocito los ha visto, los va a tragar. Entonces, evolutivamente han evolucionado siendo capaces de fabricarse corazas. O sea, ya me van a tragar, lo único que me queda es entonces ponerme mi armadura. Por ejemplo, Cándida, la mayoría de levaduras hace este mecanismo. Y si es efectivo, entonces causa la infección, pues causa la enfermedad, no la candidiasis. Entra, se forra y cuando viene la descarga, esta descarga no puede entrar adentro porque están forrados, enquistados, ¿no? Resisten a la digestión. O por ejemplo, escapan del fagosoma. Ya saben que los lisosomas se van a unir al fagosoma y le van a botar todas las enzimas. Entonces lo que hacen es perforar la membrana del fagosoma y salen al citoplasma del fagocito. Ya saben que en el citoplasma del fagocito la situación no es fácil, también va a ser agreste porque lo van a atacar, pero es mejor que estar acá, acá va en muerte segura. Por ejemplo, ¿quién hace esto? Toxoplasma, Eimeria, estos escapan acá y viven acá. Ok, entonces ahí hemos visto endocitosis, fagocitosis, lisosomas, endocitosis, fagocitosis. ¿Y por qué endosomas, fagocitosis, lisosomas, endocitosis y fagocitosis? Porque eso va a conducir a la muerte. Entonces el otro aspecto que quiero revisar asociado a esta acción de lisosomas y de fagocitosis es la muerte de las células. La muerte como un mecanismo natural, como un mecanismo fisiológico de las células. Esto implica que ante un agente extraño, el organismo, la célula o el tejido va a reaccionar y sufre alteraciones de la fisiología celular. La célula es la unidad morfológica, funcional y genética de nuestro organismo. O sea, es la unidad que vive, lo mínimo que vive. Y esta unidad, frente a un ambiente hostil, va a reaccionar. Es decir, si yo a este organismo, a esta célula, a esta unidad, yo le pongo un ambiente hostil, como por ejemplo los lisosomas, o a la célula completa poniéndole en otras situaciones, la célula va a responder. Y hay dos tipos de respuestas solamente. Se adapta o muere. Te acostumbras o mueres. No hay otra respuesta, ¿ok? Adaptación y lesión. La lesión en un tejido va a implicar muerte en la célula. Por eso es que se lesiona el tejido. Adaptación y lesión. ¿Cuáles son los posibles tipos de respuesta celular frente a un estímulo cualquiera? Un estímulo cualquiera de esta naturaleza, de un ambiente hostil. Incrementa la concentración de algunos constituyentes celulares normales. La célula cambia ante la agresión, cambia incrementando algunas concentraciones de sustancias. Acumula sustancias anormales, de repente para su defensa, las va acumulando. Cambia su tamaño y número, cambia el tamaño de célula, la cantidad de células, o sufre un cambio letal, va a morir, o va a morir. ¿Qué estímulos
pueden ocasionar esta adaptación o daño. ¿Cuáles son los estímulos que le obligan a un tejido o a una célula a cambiar su conducta? Agentes físicos, golpe, calor, temperatura o exceso de frío. Agentes químicos, cambian el pH, tóxicos. Imbalances nutricionales, la tengo al hambre, no le doy su alimento, no le doy aminoácidos, no le doy vitaminas, imbalances nutricionales. Microorganismos, infecciones, entre un virus, entre una bacteria, eso es extraño. Hipoxia, no le doy oxígeno, se asfixia, ¿ok? No puede hacer respiración. Defectos genéticos, genéticamente está heredando la célula alguna mutación y esa mutación le va a generar sustancias probablemente defectuosas que no funcionan bien, o reacciones inmunológicas, producto de que mi célula para reaccionar contra algo tiene que fabricar cosas nuevas y esas cosas nuevas pues le son carga, entonces la va a afectar. Todos esos son agentes que pueden obligar a que se reaccione. Y esto genera cambios intracelulares y extracelulares en la adaptación que tenga a la lesión. Al adaptarse, celularmente va a generar cambios dentro y fuera de la célula. ¿Cuáles son esos cambios? Edema celular, por ejemplo, puede que almacene líquido, entonces la célula se hincha. Edema celular, acumulación de lípidos, formación de radicales libres, depósitos de glucógeno, pigmentación, calcificación, infiltración hialina, un golpe en una articulación, se hincha la articulación, ¿ok? Infiltración hialina. Cambios en la forma, cambios en el número de células frente a estímulos lesivos. Si es en un tejido, entonces la forma y el número de células de ese tejido va a cambiar. Y cuando cambia el número y la forma de células, no de sustancias en las células, sino de las células, tenemos hasta 6 tipos de cambios. Acá hay 5, falta el sexto, que es el más grave, que conduce al cambio completo del tejido. La atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia, la displasia, y la que falta acá, que es el cambio de la naturaleza del tejido, es la neoplasia. La neoplasia es el último, es el más grave. Pero no está puesto acá porque la neoplasia implica que cambia la naturaleza de ese tejido. O sea, ese tejido ya deja de ser. Se convierte en otro, en un tejido transformado. ¿Qué cosa es la atrofia? Cambios celulares frente a los estímulos de la atrofia. Descenso en el uso. Cuando deja de funcionar, ya no se usa ese tejido como tal. Denervación, o sea, pierde nervios en el tejido. Disminución en la irrigación, no llega tanta sangre. Nutrición inadecuada, no se alimenta bien el tejido. Pérdida de la estimulación hormonal, todos nuestros tejidos reciben hormonas para poder estimularse, ya sea para, por ejemplo, procesar carbohidratos que les va a dar energía, para crecer, para duplicarse necesitan estimulación hormonal. ¿Dónde se ve esto, por ejemplo, esta atrofia? ¿Cuándo se ve la atrofia de los tejidos? En la ancianidad. Por eso es que los ancianos disminuyen en talla. Al disminuir en talla, esa es una atrofia de tejidos. ¿Cómo puede que el tamaño decrezca de un órgano? Por atrofia. La masa muscular, masa ósea, el tamaño de masa ósea. En el desarrollo, por ejemplo, el timo. Tenemos el timo y el timo está trabajando durante niños, pero después en adultos prácticamente desaparece. El timo es enorme, es casi la mitad del corazón cuando nace el niño. ¿Ves? Este es el timo y este es el corazón, está encima del corazón. Sin embargo, en los adultos el timo no es ni el 10% del corazón, prácticamente desaparece. Es una atrofia, ¿ok? Porque deja de funcionar. Y una hipertrofia. ¿Cuándo sucede la hipertrofia? Hay hipertrofias fisiológicas e hipertrofias patológicas. Una hipertrofia fisiológica, la maduración de órganos sexuales.
Los órganos sexuales crecen en tamaño conforme avanza la edad. Eso es maduración. Y esa es una hipertrofia fisiológica natural. En los deportistas, si uno comienza a ejercitar mucho el músculo aumenta en volumen. Esa es una hipertrofia fisiológica. Por supuesto, en el caso más sano, no meterle anabólicos, porque metiéndole anabólicos ya no es natural, comienzan a ser patológicos. Hipertrofias patológicas, por ejemplo, la hipertensión, que puede ser por varias cosas. El hecho solo de que esté creciendo el tejido al interior de los vasos, esa es una hipertrofia. Y eso sucede en hipertensión, crece el tejido animoso dentro del vaso y la luz del vaso disminuye. Como crece el tejido, se estrangula. Eso es hipertensión, eso causa hipertensión. O, por ejemplo, en el corazón, crece el volumen del músculo cardíaco y esa es una hipertrofia grave. Eso es hipertrofia. Hiperplasia. La hiperplasia es una respuesta compensatoria de algo. Por ejemplo, el hígado. Un hígado, si es que no hay mucho alimento, energético sobre todo, para poder aprovechar el poco alimento energético que tenga, el hígado aumenta de volumen. Esa es una hiperplasia. Hiperplasia fisiológica, gestación y maduración de órganos sexuales. El crecimiento de mamas. Eso es una hiperplasia natural, una hiperplasia fisiológica. Pero hay algunas patológicas, por ejemplo el bocio. Claro, nosotros tenemos el tiroides con un determinado volumen y su función es captar el yodo. Pero si mis alimentos son muy pobres en yodo, una de las maneras de contrarrestar esta baja de yodo en la alimentación es que el tiroides aumente de volumen para poder captar lo más posible del poco yodo que como. A eso le llamo bocio. Es una hiperplasia. Una hiperplasia patológica, por supuesto, porque causa enfermedad. La metaplasia. La metaplasia es el engrosamiento de ciertos tejidos. Pero ojo que la metaplasia es el primer paso, y ahí sigue la displasia, que es el segundo paso, y de ahí pasamos a la neoplasia, que es el tercer paso en la tumoración o transformación celular, que la neoplasia termina en un cáncer, es una tumoración maligna. ¿Qué cosa es la metaplasia? La metaplasia es el mismo tejido que comienza a engrosarse. Eso significa que si uno debe tener una monocapa de tejido, de repente comienza a verse, y se lo ve por eso microscópicamente, por eso los patólogos, esa es su función, ver cortes, y en el corte ver, si yo debo tener una capa de células y comienzo a ver 2, 3 superposición de células, si yo debo tener una capa de células, por ejemplo aquí en dermis, y de repente comienzo a ver que de este tipo de células comienzan mírenme, 1, 2, hasta 3 capas por acá, comienza a engrosarse, pero del mismo tejido le llamamos metaplasia. La metaplasia en primer paso es benigno, es una tumoración, se está formando una tumoración benigna, pero está iniciando la transformación. Después viene la displasia. La displasia es cuando ese crecimiento de tejido obliga a que este tejido comience a crecer sobre otros tejidos vecinos que no son la misma naturaleza. Por ejemplo, en un cáncer de cuello uterino, hay tejido anormal que está creciendo ya sobre el músculo del endometrio. Ese es tejido de epidermis, sobre el músculo del endometrio, que no es natural. Pero todavía sigue siendo por invasión de áreas vecinas. Invasión de áreas vecinas. Displasia. Displasia, uno lo puede ver así. Esto es el tejido normal, el cervix normal, y acá un displásico. Acá esto blanco, eso es tejido que no es de esta zona, ha invadido. Esto es un Papa Nicolau. Hay una invasión de zonas. Y hay una displasia, podemos ver en un corte, ¿ve? Células normales y ya hay células anormales, estas de acá, que son células vecinas. Esas no son células de ese tejido. Ya eso es una displasia.
Después de la displasia viene la neoplasia. En la neoplasia, las células que no son de ese tejido han desplazado a las células normales. Esto es un tumor maligno. Una displasia, desplazamiento completo. ¿Ok? Pero dentro de estas respuestas que tienen los tejidos frente a estos agentes externos nocivos que lo agreden, el más fuerte es la muerte celular. Cuando no se adapta. Ojo que todos los anteriores hemos visto que son respuestas de adaptación. El tejido se vuelve displásico, metaplásico o incluso neoplásico como respuesta para adaptarse a seguir sobreviviendo. Ya me cambié, soy tumoral, todo lo que quieran, pero sigo viviendo al menos. ¿Okay? Pero hay alguna respuesta donde no es posible la adaptación, entonces viene la lesión, que significa muerte. Es muerte celular. Y la muerte celular la podemos identificar de tres tipos: apoptosis, necrosis y autofagia. La apoptosis, la primera denominación fue necrosis por contracción, la dio Shingrave, necrosis de Shingrave. En 1972, Kerr la denominó apoptosis. Significa caer o morir como caen los pétalos en las hojas, de las hojas y en los ojos, ¿no? Del griego, eso significa apoptosis. Caer, una caída benigna. Ocurre durante toda la vida, fundamental en la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio en la producción de células en el organismo. De crucial importancia durante el desarrollo, claro, porque si hay mucho apoptosis, entonces se está destruyendo el tejido. Y si hay poca apoptosis, entonces se entran en enfermedades de sobrepeso, sobreabundancia, de no control, demasiado exceso, o hasta tumoraciones inclusive. La apoptosis tiene algunas características. Por ejemplo, no induce respuesta inflamatoria. Eso lo diferencia de la necrosis. La apoptosis no hay inflamación. Cambios morfológicos que se ven durante apoptosis: pérdida de adhesión celular. Las células tienen que pegarse a la matriz, entre ellas. En la apoptosis se pierde esa adhesión celular. Contracción celular por pérdida de agua y sodio. Pérdida de agua y sodio. Condensación de cromatina a nivel nuclear, estructuras en media luna, porque el núcleo va a comenzar a fragmentarse. El núcleo se rompe en múltiples fragmentos y la fragmentación del DNA en piezas pequeñas, de 180 a 200 pares de bases, que ya son pedacitos chicos para el tamaño que debe tener la cromatina. Cambios morfológicos: se mantiene la integridad de la membrana. No se destroza, no se rompe para dejar salir cosas. No, la membrana mantiene su integridad. Por más que se formen partículas, esas partículas tienen membranas completas. Se forman cuerpos apoptóticos que son rápidamente reconocidos y fagocitados por macrófagos para destruirlos. Esos cuerpos apoptóticos son pedazos y por ser pedazos de cualquier cosa, de núcleos, de mitocondrias, etc., no son funcionales. Por eso es que son reconocidos por macrófagos, por fagocitos, y los degluten, los destrozan porque no son funcionales. ¿En qué procesos interviene la apoptosis? En toda la etapa del desarrollo, en la reparación de tejidos, en la eliminación de linfocitos. Cuando tenemos linfocitos específicos para alguna enfermedad, desaparece la enfermedad, esa población de linfocitos debe desaparecer. Entonces, la orden es: mátate porque ya no sirves. El linfocito se mata. Esto es apoptosis. En la eliminación de células infectadas y tumorales. La apoptosis tiene varias etapas. Tres etapas se identifican claramente. La primera etapa es la
activación, es decir, el reconocimiento del tejido y de las células que deben entrar en apoptosis. Este reconocimiento, pero no les interesa. Ustedes también se contagiaron. La primera etapa es la activación. La activación implica el reconocimiento del tejido o de las células que deben entrar en apoptosis y se hace mediante receptores. Estos receptores son llamados receptores de muerte y receptores normales. Los receptores de muerte están asociados esencialmente a dos tipos de moléculas, FAS y TNF. FAS y TNF. FAS son las siglas de un tipo de proteínas y TNF es un factor, Tumor Necrosis Factor, factor de necrosis tumoral, que comienzan a producirlo algunas células cuando comienzan a necrosarse, por eso se llama factor de necrosis tumoral. Y receptores normales como receptores de glutamato, es un aminoácido. La abundancia de glutamato es una señal de que algo está mal. Entonces los receptores de glutamato cuando se incrementan en una célula, señal de que entran en apoptosis. Rutas de transducción celular, mensajeros calcio alto, radicales libres, proteínas codificadas por genes supresores, todos estos son receptores de estos, ayudan a la apoptosis. La segunda etapa después del reconocimiento, que era la activación, es la decisión. La decisión la toma la mitocondria. La mitocondria deja de trabajar y la mitocondria es la fábrica de energía. Si ya no hay energía, la célula entra en franca decadencia y muerte. La decisión la toma la mitocondria. Y la tercera etapa es la ejecución, degradación de proteínas, ácidos nucleicos y finalmente la fragmentación de las organelas. Eso se hace mediante otras proteínas llamadas caspasas. Las caspasas. Tenemos dos vías que conducen a la apoptosis. La vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es una vía exclusivamente mitocondrial. Es la mitocondria la que decide que comienza la célula a destruirse, porque ya no es funcional. Y la vía extrínseca mediante receptores de muerte, o sea, a la célula se le comunica, ya, tú cumpliste tu rol, ahora tienes que desaparecer. Vía extrínseca, receptores de muerte. Pero al final, la conclusión es que la célula comienza a destruirse así. Pero miren cómo en esta destrucción de la célula no hay membranas abiertas para que salga algo. Incluso cada una de estas vesiculitas que sale tiene su membrana completa. Todos estos se llaman cuerpos apoptóticos. Es decir, la célula va despedazándose en cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos son captados por, en esta célula este caso es una célula dendrítica, la van tragando para destrozarlos. Este es un fagocito. Los fagocitos lo van destruyendo. No todo se destruye, hay algo que queda. Y eso que queda es